yo soy Carlos Paredes y seguimos en nuestro programa ADN de Líderes de Éxito y estamos meditando acerca del potencial ilimitado de la iglesia. Jesucristo constituyó su iglesia y Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra su iglesia. Años más adelante encontramos a Pablo y en su carta a los Efesios él nos dice que Jesucristo ha constituido ministerios, ha puesto un equipo de ministerios, un liderazgo, una capacidad con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que hoy quiero hablar de a fin de perfeccionar. Hablaremos la próxima sesión, la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra? Pero dice a fin de perfeccionar a los santos. Hay una tarea que tienen los ministerios en la iglesia. Y específicamente aquí habla de 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es decir, que la razón de ser de la existencia de estos 5 ministerios, que no es otra cosa que una capacidad dada por Dios, no es otra cosa que una gracia de una investidura que viene del mismo Señor Jesucristo, porque dice en 1 Corintios 12 que hay diversidad de servicios o ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que Jesús mismo está listo para perfeccionar a los santos. Aquellos que han sido elegidos, como dice la palabra, creo que han sido llamados, porque Jesús vino para llamar a su reino. Dice la palabra que nos llamó a su reino y gloria. Así que la tarea es perfeccionar. Y la palabra perfeccionar es la palabra catartismo. Otra vez, la tarea es perfeccionar. Y perfeccionar, esta palabra catartismo significa completar, dar un equipamiento completo. Ojo con lo que estoy diciendo. Es interesante porque la forma de esta palabra se encuentra solo en este pasaje y no está en otra parte del Nuevo Testamento. Así que aquellos que han sido llamados necesitan ser equipados de manera completa. ¿Por qué de manera completa? Porque ya hemos dicho que Dios en Jesucristo ha iniciado una obra. Dios en Jesucristo ha dado regalos y el primer regalo es el nuevo nacimiento. Así que en lo natural no empezamos en un punto cero. La persona que ha entregado su vida a Cristo dice, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir que aquello para lo cual fue diseñado, aquello para lo cual fue desde antes de la fundación del mundo pensado por Dios para ser creado y puesto en esta tierra, ahora se va a poder llevar a cabo. Pero no solamente en la dimensión de lo natural, sino que al nacer de nuevo, todos aquellos, dice en el capítulo 1 de Efesios Pablo, que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa. Y la misma presencia de Dios viene a morar en nosotros, tal como lo prometió Jesús. No estaremos solos, sino que enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros y para que esté en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa presencia de Dios en nosotros, la persona misma del Espíritu Santo, Dios mismo, Jesús mismo, esa presencia ya está en todo aquel que ha nacido de nuevo. Así que la palabra catartizo es una palabra que dice hay que completar la obra. Mire, qué significativo. No empezamos en un punto cero,
No podemos mirar a un nacido de nuevo, a un nacido del Espíritu, como en un punto cero en el sentido que no hay nada en él o no tiene nada en él. Lo primero que tenemos que considerar es en su dimensión natural. Ha nacido de nuevo y hay desde la eternidad un diseño para él, para que lo desarrolle en esta tierra. Y tal como lo enseña, en la dimensión de lo espiritual, la presencia de Dios está ya en él. La misma presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo está en él. Entonces lo que tenemos que hacer es, obviamente, empezar ese proceso. A ver, veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchos líderes. Escojamos a Josué. Josué, en la dimensión de lo natural, lo encontramos como un gran guerrero. Era un valiente guerrero. Eso es lo que era Josué. Y libró muchas batallas bajo el comando y el liderazgo de Moisés. Pero en la dimensión espiritual, Josué era el asistente de Moisés. Dice que Josué acompañó a Moisés en los encuentros que Moisés tuvo con Dios. Primeramente, cuando Moisés subió al monte Horeb, Josué acompañó. Se quedó en un punto mientras Moisés tenía ese encuentro personal con Dios en el monte. También dice que Moisés entraba, una vez que levantó la tienda o el tabernáculo, Moisés entraba y se encontraba con Dios cara a cara. Pero su ayudante, su sirviente, su asistente, llamado Josué, siempre estaba allí a la puerta de la tienda de reunión, del tabernáculo de reunión. Así que vemos estas dos dimensiones en Josué. Pero no solamente se quedó en este nivel. Josué más tarde fue seleccionado, fue llamado. En Números capítulo 19 le dice, bueno, tú no vas a entrar a la tierra prometida, es lo que le dice Dios a Moisés. Pero Josué, hijo de Nun, él va a entrar. Así que te recomiendo que ores por él, que le pongas tu mano sobre él para que sea reconocido delante de todo Israel. Y es interesante porque eso fue lo que hizo, y lo encontramos tanto en Números como en Deuteronomio, es lo que hizo Moisés. Y Moisés llamó a Josué delante de toda la multitud de Israel y luego le puso la mano, y dice la Escritura que Josué fue lleno de la presencia de Dios. Y empieza una nueva temporada en la vida de Josué. No solamente fue seleccionado, sino que ahora él va a llevar a cabo una tarea. Después de haber pasado un proceso de 40 años desarrollando su habilidad, su competencia como un fiero y valiente guerrero, como un hombre que toma la espada, como un hombre que toma la lanza y se va al campo de batalla. 40 años bajo el comando y el liderazgo de Moisés. Pero no solamente en lo natural, en lo espiritual, nunca se apartó de la presencia del Señor, siempre estuvo al lado de Moisés. Por eso dice, Josué es siervo de Moisés. Pasado todo el proceso, pasado el tiempo, hay un cambio y una nueva temporada en la vida de Josué. ¿Por qué? Porque se había completado la obra. De tal manera que ahora pasó a liderar la conquista de la tierra prometida. Josué dejó de ser solo uno de los valientes guerreros que libraba la batalla y pasó a comandar. Llegó a ser el comandante en jefe, aquel que estuvo al frente de los ejércitos de Israel, comandando y liderando la conquista de la tierra prometida. El tiempo había llegado para que él lleve a cabo su habilidad, su competencia, aquello en lo que él era un perito, un experto, que era la batalla. Pero después de haber vivido su proceso de acompañar a Moisés, ahora él vive su propio encuentro con Dios. Lo encontramos allí en Josué capítulo 1, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, cruza este Jordán y toma la tierra y repártela entre todos tus hermanos. Es decir, tanto en la dimensión natural
desarrolló la habilidad, la competencia. Era uno de los grandes, valientes guerreros de Israel. Experto en la espada, experto en la guerra. Y pasó a otra dimensión, a convertirse en un estratega de guerra. Vamos a encontrar cómo él es una estratega de guerra. De pronto envía espías para reconocer la tierra. De pronto él organiza y planifica los ejércitos y nunca deja de pensar, de considerar y de tomar en cuenta a la presencia de Dios. Organiza cómo cruzar el Jordán y empieza la conquista de la tierra prometida. Pero no solamente eso, sino que él ahora vive en una presencia permanente delante de Dios. Y Dios mismo viene para hablar con él. Es decir, ha desarrollado sus habilidades, sus dones espirituales de tal manera que puede escuchar la voz de Dios, que puede intercambiar tiempos y momentos en la presencia de Dios para recibir dirección, para ser guiado por Dios y llevar a cabo una misión, cumplir con un propósito en esta tierra. Se convirtió en un gran estratega de guerra en lo natural y pasó a ser el líder espiritual de la nación, porque todo lo que hizo lo hizo bajo el liderazgo, bajo la guía, bajo la dirección de Dios mismo, que se le apareció una y otra vez a Josué, porque ya no estaba más Moisés. Así también hoy nosotros tenemos que entender que tenemos el llamado de completar la obra. Es decir, tenemos que mirar a cada hijo, a cada hija de Dios, que está siendo parte de la iglesia de Dios. Y cada hijo y cada hija de Dios tiene que pasar su proceso. Y tenemos que empezar en el punto donde Dios ya obró en sus vidas. Y claro, lo primero que tenemos que hacer es caminar para tratar de descubrir en lo natural su talento natural o su don natural para que empiece su propio proceso de entrenamiento, capacitación, ponerlo en acción para que ese proceso mismo de ejercitarlo lo lleve a convertirlo en un perito. Pero también tenemos que descubrir cuáles esos dones espirituales que están en él. Porque dice 1 Corintios, capítulo 12, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. El verso 7, y más adelante dice, pero el Espíritu Santo es el que lo hace y él reparte como él quiere. Lo que quiere decir que absolutamente cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo, absolutamente todos los creyentes, no sé si en este momento hablamos que hay 2,5 millones de creyentes sobre la faz de la tierra, deberían descubrir su don natural, tener la convicción de cuál es ese talento natural que Dios les ha dado, que lo creó desde antes de la fundación del mundo, descubrirlo, apreciarlo, valorarlo, pero sobre todo desarrollarlo hasta que se convierta en su competencia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio que hablaremos la próxima sesión. Pero no solamente en lo natural, porque no tenemos que llevar adelante una obra natural, sino también una obra sobrenatural. Y para eso Dios le ha dado estos regalos a la iglesia, es decir, a cada uno de sus hijos y de sus hijas, los que han sido llamados, como dice el pasaje que encontramos aquí en Efesios. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a descubrir cuál es su don espiritual, empezar a pasar por un proceso de entrenamiento, de capacitación, aprender a conocer, hasta madurar, aprender a identificar cuándo es ese mover de Dios que está dentro de él, ese carisma que se está manifestando o esa fuerza, esa gracia que lo impulsa a ser un maestro o un evangelista, aquel que transmite el evangelio de Dios, aquel que va para fundar y levantar bajo el evangelio del reino la obra y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto se hace bajo esta palabra, catartizo. Hay que completar. No basta con el nuevo nacimiento. No basta con asistir fielmente a una iglesia o congregarte donde te congregas cada domingo o cada reunión que participes. No es suficiente con que seas un participante pasivo o un oyente activo tratando de asimilar todas las enseñanzas. Tienes que descubrir tanto en la dimensión natural,
aquel talento, como en la dimensión espiritual, aquel servicio que Dios ha puesto sobre ti, aquella gracia que Dios ha puesto sobre ti, los dones que se están manifestando en ti, aquello que te está empezando a apasionar y que es una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de un discipulado, que necesitas un discipulador, para que por medio de un maestro, que necesitas volverte un alumno, para que por medio de un mentor, necesitas ser mentoreado, empieces a crecer de manera intencional hasta tener la capacidad de volverte un experto. La Biblia nos muestra esos expertos. Termino diciéndote que Daniel, bajo el reinado de Darío, fue puesto como uno de los 3 gobernantes. 3 gobernantes. El gran imperio Darío de los persas lo dividió en 3 gobernaciones y puso a 3 gobernantes y uno de ellos era Daniel. Pero dice, como Daniel era experto, superior a los otros, era excelente, pensó colocarlo como primero y por encima de los otros gobernantes. Es decir, gobernador de todo el imperio persa. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque era excelente, porque era un perito, porque Daniel había desarrollado estas 2 dimensiones. Por el estudio, la preparación y los años de la experiencia, experto en temas y asuntos de gobierno, pero en la dimensión espiritual era un hombre capaz de discernir el Espíritu de Dios, de discernir el mover de Dios, de discernir cuándo Dios está operando, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, interpretación y la capacidad de poder aplicarlo en la vida práctica. Hoy tengo esta encargatura de parte de Dios de decirte que tú tienes que buscar dentro de la congregación donde estés, dentro de donde tú asistes, dentro de tú haces parte, una iglesia que tiene que producirse este perfeccionamiento. No estamos hablando de volverse perfecto, sino la palabra catartismos, que significa completar el equipamiento. Hay una obra esperando por ti. Este mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero hay que estar preparados. Prepárate, porque Dios te ha dado un talento, pero Dios te ha dado dones espirituales. Así que este es tu programa ADN de líderes de éxito y estamos hablando de ese potencial ilimitado que tiene la iglesia del Señor. Tú tienes un lugar importante. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.